¿Por qué Dios decidió comenzar de nuevo con la humanidad? ¿Quiénes eran los misteriosos Nefilim? ¿Y qué ocurrió con ellos? ¿Qué conocimientos prohibidos llevaron a que toda una civilización fuera destruida? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se construyeron las pirámides? ¿Y si te dijera que estas maravillas son solo una pequeña muestra de una civilización que existió antes del diluvio? Un mundo que tenía tecnología avanzada, secretos ocultos y conocimientos que quedaron enterrados bajo siglos de tierra y silencio. Desde el inicio, Dios creó un lugar perfecto llamado Edén. Era un jardín más bello que cualquier cosa que podamos imaginar, donde todo estaba en equilibrio. Allí vivían Adán y Eva en completa paz, sin dolor ni enfermedad, sin conocer la muerte. Caminaban y hablaban con Dios como si fuera su amigo cercano. El aire era limpio, el agua cristalina y cada planta y animal convivían en perfecta armonía. La misión de Adán y Eva era cuidar el jardín. Conocían cada rincón, cada especie, y dieron nombre a todos los animales. Imagina poder entender lo que dicen los pájaros o conversar con los animales. Su relación con la naturaleza era cercana y profunda. En ese lugar no había necesidad de trabajar duro. La tierra daba alimento en abundancia y podían comer de todo, menos de un solo fruto. Esta orden no era un castigo, sino una oportunidad de demostrar amor y obediencia a Dios usando su libre albedrío. El tiempo allí parecía detenerse. No había envejecimiento ni muerte. Podían explorar, aprender y crecer sin preocuparse por nada. Cada día traía nuevas experiencias y alegrías. La curiosidad y la creatividad se despertaban en un ambiente de libertad y seguridad total. En el Edén no existía el miedo ni la vergüenza. Tampoco había conflictos. Adán y Eva vivían en armonía entre ellos y con toda la creación. Su relación era sincera y limpia, basada en el amor verdadero y la confianza. Ese era el plan original de Dios para la humanidad. Que vivieran con propósito, en plenitud y en comunión perfecta con su Creador. La caída, el momento que cambió todo. Todo se transformó por una sola decisión. La serpiente, el animal más astuto de todos, se acercó a Eva con una pregunta que parecía inofensiva. ¿Es verdad que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol del jardín? Con esas palabras sembró la duda en su corazón. Fue la primera vez que alguien cuestionó lo que Dios había dicho. La serpiente insinuó que Dios les estaba ocultando algo valioso. No van a morir, aseguró. Dios sabe que, si comen de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Eva miró el fruto de otra manera. De pronto parecía tan perfecto, tan sabroso y tan atractivo. La idea de obtener sabiduría y poder era irresistible. Finalmente, tomó el fruto y lo comió. Luego le dio a Adán, y él también comió. En ese momento, algo cambió en todo el universo. Sus ojos se abrieron pero no como esperaban. Sintieron vergüenza al verse desnudos por primera vez. Cuando escucharon a Dios paseando por el jardín, en lugar de correr hacia Él, se escondieron llenos de miedo. El encuentro con Dios fue difícil. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. La armonía que reinaba en el Edén se rompió. Las consecuencias fueron duras. Tendrían que dejar el jardín, trabajar para conseguir alimento, sufrir dolor en el parto y vivir en medio de conflictos. Y lo más duro de todo, conocerían la muerte. Aún así, Dios tuvo compasión de ellos. Les hizo ropa con pieles para cubrir su vergüenza, marcando el primer sacrificio de la historia, y les dio una promesa de esperanza. Algún día, el descendiente de la mujer derrotaría a la serpiente. Esa promesa se convertiría en el hilo de redención que atravesaría toda la historia de la humanidad. El mundo después del Edén, una nueva realidad. Cuando Adán y Eva salieron del jardín, encontraron un mundo que no se parecía en nada al paraíso que habían conocido. La tierra, que antes les ofrecía alimento sin esfuerzo, comenzó a producir espinas, hierbas difíciles de arrancar y terrenos áridos.
Adán tuvo que aprender a trabajar duro para obtener alimento, sudando y luchando con el suelo para que produjera grano. Eva, por su parte, experimentó el dolor del parto, algo que nunca había sentido en el Edén. La muerte, que antes era solo una palabra, se convirtió en parte inevitable de su historia. Cada día les recordaba que ya no vivían en un lugar de perfección. Sin embargo, no todo era oscuridad. Aunque fueron expulsados, Dios no los abandonó. Todavía podían hablar con Él, sentir su presencia de formas distintas y recordar la promesa de que un día vendría alguien que restauraría lo que se había perdido. Adán y Eva les enseñaron a sus hijos sobre el Creador, sobre el jardín que alguna vez habitaron y sobre la esperanza de redención. Les transmitieron la fe en la promesa divina, dándoles motivos para seguir adelante, aún en medio de la dificultad. El mundo fuera del Edén era vasto, inmenso y lleno de misterios. Adán, Eva y sus hijos tuvieron que aprender a sobrevivir en un ambiente hostil. Comenzaron a desarrollar habilidades nuevas, aprender a cultivar la tierra, domesticar animales, cazar para obtener alimento y pieles, construir refugios para protegerse del frío y de la lluvia. Cada día traía un nuevo desafío. Las estaciones eran cambiantes. El calor del día podía ser intenso y las noches, muy frías. Las tormentas, los rayos y los truenos podían asustarlos. Incluso los animales, que antes eran mansos, ahora podían atacarlos. Era un mundo que exigía valentía y adaptación. A pesar de todo, había belleza en ese nuevo comienzo. Por primera vez, vieron el amanecer pintando el cielo con colores que no habían visto en el Edén. Observaron cómo las estaciones transformaban la tierra, llenándola de flores en primavera y de hojas doradas en otoño. Las estrellas, que en el Edén eran solo parte del telón de fondo, se convirtieron en una maravilla que los dejaba sin aliento. El sonido del viento entre los árboles, el canto de los pájaros al amanecer, el murmullo del agua de los ríos, todo les recordaba que el Creador aún estaba presente. Adán y Eva aprendieron a valorar la creación en su forma imperfecta. Cada nueva generación descubría maneras de hacer la vida más llevadera, herramientas para trabajar la tierra, métodos para conservar el alimento, formas de cazar con mayor precisión. También comenzaron a construir familias, a formar comunidades, a dar nombre a nuevos lugares. Aunque el mundo había cambiado para siempre, la esperanza de que un día volvería la paz original los mantenía fuertes. Esa esperanza se convirtió en el motor de toda la humanidad, un faro en medio de la oscuridad que los impulsaba a seguir adelante. Las primeras familias, Caín y Abel. Después de salir del Edén, Adán y Eva tuvieron su primer hijo, Caín. Imagina la alegría de Eva al ver un bebé por primera vez, un símbolo de que la vida continuaba a pesar de la pérdida del paraíso. Ella dijo con emoción: «Con la ayuda del Señor he tenido un hijo». Poco tiempo después nació Abel, su segundo hijo. Los dos hermanos crecieron juntos, explorando el mundo que sus padres apenas comenzaban a conocer. Aprendieron de Adán y Eva cómo cultivar la tierra, cómo cuidar a los animales y, sobre todo, a quién debían agradecer por el don de la vida. Con el tiempo, Caín se convirtió en agricultor y trabajó la tierra, siguiendo el ejemplo de su padre. Abel eligió ser pastor de ovejas, cuidando su rebaño con dedicación. Ambos sabían que era importante honrar a Dios con sacrificios, recordando la promesa de que un día llegaría la redención. Llegó el momento de presentar sus ofrendas. Caín llevó frutos de la tierra que había cultivado, mientras que Abel presentó las mejores ovejas de su rebaño, lo más valioso que tenía. La Escritura dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. No se trataba de lo que habían llevado, sino de la actitud de sus corazones. Abel ofreció con fe y gratitud, mientras que el corazón de Caín estaba lleno de orgullo y resentimiento. Al ver que Dios aceptaba la ofrenda de su hermano, y no la suya, Caín se llenó de enojo.
Los celos comenzaron a consumirlo, y su rostro se oscureció. Dios habló con él, advirtiéndole que el pecado estaba a la puerta, esperando dominarlo, pero que aún tenía la oportunidad de hacer lo correcto. Caín no escuchó. En un momento de furia y envidia, llevó a su hermano al campo y lo atacó hasta matarlo. Fue el primer asesinato de la historia, un acto que rompió el corazón de sus padres y marcó a la humanidad para siempre. Cuando Dios confrontó a Caín y le preguntó, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Él respondió con frialdad, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Con esa respuesta demostró que su corazón se había endurecido. El castigo de Dios fue duro. Caín sería un fugitivo y un vagabundo en la tierra, condenado a vivir lejos de su familia. Sin embargo, incluso en su juicio, Dios mostró misericordia. Puso una marca sobre Caín para que nadie lo matara por venganza. Así, Caín partió hacia la tierra de Nod, al este del Edén, donde comenzó de nuevo, tuvo hijos y construyó una ciudad. Mientras tanto, Adán y Eva recibieron a un nuevo hijo, Set, a quien Dios les dio como consuelo por la pérdida de Abel. A través de Set, se continuaría la línea de la promesa, manteniendo viva la esperanza de que un día nacería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría la paz perdida. La línea de Set, la fe que mantuvo viva la esperanza. Tras la dolorosa muerte de Abel y el exilio de Caín, Adán y Eva recibieron un regalo de esperanza, un nuevo hijo llamado Set. Eva dijo con gratitud, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Con Set comenzó una nueva descendencia, una línea que decidió invocar el nombre del Señor y mantener viva la fe. Fue el inicio de un linaje de personas que buscaron caminar con Dios, a pesar de que el mundo se volvía cada vez más difícil y hostil. De Set nació Enos, y desde su tiempo la gente comenzó a invocar públicamente el nombre de Dios. Después vinieron Kenán, Mahalalel y Yared. Cada uno de estos nombres representa generaciones que no dejaron que se apagara la llama del conocimiento divino. Transmitían a sus hijos la historia del Edén, el amor del Creador y la promesa de que un día habría redención. Eran generaciones que se mantenían firmes mientras la maldad y la violencia comenzaban a multiplicarse en el resto de la humanidad. Entre todos los descendientes de Set, uno brilla de manera especial. Enoc. La Biblia lo describe de una manera única. Enoc caminó con Dios. Imagina a alguien cuya relación con Dios era tan estrecha que su vida entera parecía un diálogo constante con Él, como si cada día fuera un paseo lado a lado. Enoc vivió 365 años, un número simbólico que recuerda la plenitud de los días del año, y luego ocurrió algo extraordinario. Simplemente desapareció, porque Dios se lo llevó. Fue el primer hombre en la historia en no experimentar la muerte física. Esta acción divina fue como un mensaje para toda la humanidad, una muestra de que Dios tenía un plan de vida eterna para quienes le agradan. Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, conocido por ser el hombre que más años vivió en toda la historia bíblica. 969. Piensa en la cantidad de historias, enseñanzas y experiencias que pudo compartir durante casi un milenio. Debió haber sido una figura de gran respeto y sabiduría para su familia y su comunidad, un guardián de la memoria de cómo Dios había tratado con la humanidad desde el principio. La genealogía continúa hasta llegar a Lamec, padre de Noé. Cuando nació su hijo, pronunció palabras llenas de esperanza. Este niño nos traerá consuelo en el trabajo y en el dolor de nuestras manos, causado por la tierra que el Señor maldijo. Era una declaración profética que anunciaba que Noé sería un instrumento de alivio y cambio para la humanidad. La línea de Set fue como un faro en medio de la oscuridad creciente. En un mundo que cada vez se corrompía más, estas familias mantuvieron viva la fe y la promesa de Dios. Fueron los guardianes de la esperanza, aquellos que no dejaron que se olvidara el plan de redención. Gracias a ellos el conocimiento del Creador no se perdió, y la humanidad
tuvo una oportunidad de volverse a él antes de que llegara el gran juicio. Longevidad extraordinaria, vidas que parecían eternas. Uno de los aspectos más sorprendentes del mundo antes del diluvio era la increíble cantidad de años que vivían los seres humanos. Adán llegó a vivir 930 años, y Matusalén alcanzó la asombrosa edad de 969, el récord de longevidad registrado en la Biblia. Imagina lo que significa vivir casi un milenio. Sería como ver nacer, crecer y morir a generaciones enteras mientras tú sigues allí, acumulando recuerdos, sabiduría y experiencias. Estas largas vidas cambiaban por completo la forma en que la sociedad funcionaba. Una persona podía ver cómo el mundo se transformaba lentamente a lo largo de los siglos, observar cómo las ciudades comenzaban a surgir, cómo se inventaban herramientas nuevas, y cómo las familias crecían y se multiplicaban. La transmisión de conocimiento era directa y personal. Por ejemplo, Adán, el primer hombre, probablemente pudo contar la historia del Edén y de la caída a sus propios descendientes, no solo a sus hijos, sino también a sus nietos, bisnietos y hasta tataranietos. La historia no se aprendía de un libro, sino de los labios de quienes habían estado allí. Esta extraordinaria longevidad también impulsaba un gran desarrollo en las habilidades humanas. Imagina a un herrero que hubiera trabajado su oficio durante 500 años, perfeccionando cada técnica y transmitiéndola a sus descendientes, o un músico que hubiera tenido medio milenio para perfeccionar su arte, creando melodías que podían resonar de generación en generación. Las posibilidades para el avance tecnológico, artístico y cultural eran inmensas, porque cada persona podía dedicar siglos a perfeccionar su trabajo. Las relaciones familiares también eran muy distintas. Un niño no solo conocía a sus padres y abuelos, sino que podía convivir con sus tatarabuelos, e incluso con los primeros ancestros de su linaje. Las familias eran mucho más extensas, con varias generaciones coexistiendo al mismo tiempo. Los hogares podían estar llenos de historia viva, con ancianos que habían visto con sus propios ojos los primeros años de la humanidad. Esto generaba una conexión profunda entre el pasado y el presente, haciendo que las raíces de cada familia fueran muy importantes. Pero esta larga vida también tenía un lado oscuro. Si alguien elegía un camino de maldad, tenía siglos para perfeccionar sus planes y su carácter corrupto, influyendo negativamente en muchos otros. La violencia, la idolatría y la injusticia podían expandirse con rapidez, porque las personas malas podían imponer su influencia durante generaciones enteras. Esto explica en parte por qué la maldad creció tanto y tan rápido en el mundo antiguo. Sobre las razones de esta longevidad, muchos se han preguntado por qué las personas vivían tanto en aquella época. Algunos creen que el mundo antes del diluvio tenía un clima y un ambiente muy diferentes, tal vez, con una atmósfera más pura, mayor protección contra la radiación o niveles de oxígeno más altos que favorecían la salud y la vitalidad. Otros piensan que los efectos de la corrupción genética provocada por el pecado aún no se habían acumulado y que el cuerpo humano todavía conservaba gran parte de la perfección con la que fue creado. Sea cual fuera la razón, este rasgo hacía que el mundo antediluviano fuera un lugar único. Era un mundo donde la sabiduría de siglos caminaba junto a los jóvenes, donde las historias se transmitían directamente de los testigos originales, un mundo lleno de oportunidades para el bien pero también de grandes riesgos cuando la gente elegía el mal, un lugar en el que el pasado siempre estaba presente, recordando tanto la gloria de la creación como las consecuencias de la caída. El desarrollo de la civilización, el surgimiento de las primeras ciudades y tecnologías. Aún después de haber sido expulsados del Edén, los seres humanos no dejaron de crecer y aprender. La Biblia nos muestra que, incluso en un mundo caído, la creatividad y la capacidad de progreso seguían presentes. Caín, tras recibir el castigo de ser errante, decidió establecerse y construir la primera ciudad mencionada en las Escrituras. La llamó Enoc, en honor a su hijo. Imagina esa primera ciudad. Tal vez empezó como un pequeño campamento con chozas simples, pero con el paso de las décadas y siglos,
fue tomando forma, creciendo hasta convertirse en un asentamiento más grande y organizado. La gente comenzó a trabajar junta, a levantar estructuras más sólidas, a organizar la vida en comunidad. Con la longevidad que tenían en aquel tiempo, Caín pudo ver su ciudad desarrollarse durante siglos, quizás transformándose en una gran metrópoli con calles, mercados y espacios de reunión. Las familias crecían, los hijos formaban nuevas generaciones y la ciudad se expandía hacia nuevas tierras. Fue el comienzo de la vida urbana, donde las personas podían intercambiar ideas, bienes y conocimientos. El libro de Génesis también nos habla de algunos pioneros que marcaron el rumbo de la civilización. Jabal, descendiente de Caín, es llamado el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Esto significa que pudo haber sido el primero en organizar el pastoreo de manera eficiente, desarrollando técnicas para domesticar animales y trasladarse de un lugar a otro con sus rebaños. Esto representó un gran avance para la supervivencia, ya que permitió que los humanos tuvieran una fuente de alimento y recursos estable. Su hermano Jubal es descrito como el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí encontramos el origen de la música como arte. Imagina a las primeras personas tallando instrumentos, creando las primeras melodías y compartiéndolas alrededor de una fogata. La música comenzó a unir a las comunidades, acompañaba las celebraciones, los rituales y las historias orales. Fue uno de los primeros lenguajes universales de la humanidad. Otro descendiente notable fue Tubal-Caín, conocido como el forjador de herramientas de bronce y hierro. Este detalle es sorprendente porque muestra que la metalurgia ya existía en esa época temprana. La capacidad de trabajar el metal significaba que podían fabricar armas, utensilios y herramientas resistentes, lo que aceleró el desarrollo de la agricultura, la caza y la construcción. Esto también nos hace pensar en qué tan avanzada pudo haber sido esta civilización. El conocimiento tecnológico pudo haberse transmitido durante siglos, perfeccionándose con cada generación. Con personas viviendo cientos de años, el progreso no era algo rápido y efímero, sino constante y profundo. Un solo inventor podía dedicar siglos a mejorar sus creaciones. Las ciudades podían crecer de forma monumental, con proyectos de construcción que llevaran varias generaciones en completarse. Es posible imaginar templos, palacios y monumentos que fueran verdaderas obras maestras, diseñadas y ampliadas poco a poco hasta alcanzar un nivel de belleza y precisión que hoy nos parecería imposible. Este desarrollo acelerado nos muestra que la humanidad antediluviana no era primitiva como a veces pensamos. Tenían inteligencia, creatividad y tiempo de sobra para convertir su mundo en algo sofisticado. Pero este mismo avance también trajo desafíos. Una sociedad en expansión, con ciudades llenas de gente y tecnologías poderosas, podía usar su conocimiento para el bien o para el mal. Y la Biblia nos dice que, con el tiempo, la maldad empezó a multiplicarse de manera alarmante. La agricultura, sin duda, debió haber alcanzado un nivel impresionante en aquel mundo antiguo. Las personas, con vidas que duraban siglos, tenían tiempo suficiente para observar cuidadosamente los ciclos de la tierra, identificar las mejores estaciones para sembrar y experimentar con nuevas formas de cultivo. Es posible que desarrollaran sistemas de riego avanzados, canales y reservorios que permitieran aprovechar al máximo el agua disponible. Tal vez perfeccionaron métodos para mejorar la fertilidad del suelo y asegurar cosechas abundantes año tras año. La alimentación era una prioridad, y con tanto conocimiento acumulado, es probable que lograran una agricultura organizada y eficiente, que alimentara a poblaciones cada vez más grandes. El comercio y la economía no tardarían en florecer. Cuando cada familia y cada clan comenzó a especializarse en distintos oficios, unos en la agricultura, otros en la ganadería, otros en la metalurgia, la música o la construcción, surgió la necesidad de intercambiar productos. Esto debió dar origen a un sistema de trueque, en el que las personas podían negociar lo que tenían en exceso por lo que necesitaban. Con el tiempo,
Pudieron haber inventado formas primitivas de escritura o símbolos para llevar registros, facilitando la contabilidad de estas transacciones y manteniendo un orden en el intercambio de bienes. Además, las largas vidas permitían viajes que hoy nos parecerían imposibles. Un hombre podría pasar décadas explorando territorios lejanos, descubriendo nuevas regiones, montañas, ríos y valles, y luego volver para compartir ese conocimiento con su pueblo. Es fácil imaginar rutas comerciales que conectaran distintas ciudades y comunidades, transportando alimentos, herramientas, animales, y quizá incluso ideas y conocimientos. La exploración habría ampliado el mapa del mundo conocido, llevando a la humanidad a poblar tierras cada vez más distantes. Todo esto nos permite imaginar un mundo muy distinto al que suele presentarse en representaciones simples o primitivas. El mundo antediluviano no era un escenario de supervivencia básica, con gente apenas cazando y recolectando. Era una civilización compleja, organizada con ciudades, comercio, tecnología y cultura. Podría haber habido grandes construcciones, conocimientos científicos adelantados para su tiempo y un nivel de desarrollo que se perdió con el diluvio, quedando enterrado bajo capas de tierra y olvido. Lo que llamamos avances modernos podrían ser, en realidad, redescubrimientos de cosas que ya existían en aquella era lejana. La corrupción creciente, el lado oscuro del progreso. Mientras la humanidad avanzaba en conocimiento, arte, agricultura y tecnología, también avanzaba en un camino más oscuro, el de la corrupción moral. La Biblia describe esta época de manera contundente. La maldad del hombre se multiplicó en la tierra, y los pensamientos de su corazón eran solo de continuo al mal. Esto significa que el mal ya no era algo aislado o eventual, sino un estilo de vida, una forma de pensar que dominaba la sociedad entera. La violencia comenzó a verse como algo normal. Lamec, descendiente de Caín, incluso se jactó de haber matado a un hombre solo porque lo había herido, y dijo con arrogancia que si Caín sería vengado 7 veces, él sería vengado 77. Esto nos muestra que la venganza ya no se veía como algo a evitar, sino como un motivo de orgullo. Era una cultura que celebraba la brutalidad, donde el que podía imponer su fuerza lo hacía sin remordimiento. La larga vida de las personas amplificaba este problema. Un hombre perverso podía influir en varias generaciones, perfeccionar su maldad y enseñar a otros a seguir su ejemplo. Piensa en un gobernante tiránico que dominara su ciudad durante siglos, o en un grupo de personas que dedicaran cientos de años a oprimir a los demás. Con tanto tiempo, podían establecer sistemas de injusticia muy difíciles de desmantelar. El progreso material también tuvo consecuencias espirituales. Con más comodidad y abundancia, las personas empezaron a volverse hacia el materialismo, buscando placer y poder por encima de todo. La Biblia sugiere que hubo una degradación de las familias, con hombres tomando para sí tantas mujeres como quisieran, rompiendo el diseño original del matrimonio como unión sagrada. Esta ruptura de la estructura familiar llevó a conflictos, abusos y desequilibrios que dañaron aún más a la sociedad. El conocimiento, en lugar de acercar a la humanidad a Dios, produjo orgullo. Muchos comenzaron a creer que no necesitaban a su Creador, que podían depender solo de su propia inteligencia y fuerza. La corrupción se volvió tan profunda que no solo afectó a las personas de manera individual, sino que contaminó todo el sistema: las ciudades, los líderes, las instituciones, los jueces. La injusticia reinaba, los débiles eran oprimidos, y los poderosos hacían lo que querían sin temor a las consecuencias. Este contraste es estremecedor. En medio de grandes logros culturales y tecnológicos, la sociedad se hundía en violencia y depravación. Es un recordatorio de que el progreso externo no garantiza progreso interno. Se puede tener una civilización avanzada, con música, ciudades y tecnología, pero al mismo tiempo, estar espiritualmente rota. El mundo antediluviano se convirtió en un lugar donde el bien era escaso y el mal dominaba el día a día. Este escenario fue el que llevó a Dios a tomar una decisión radical. No podía permitir que esta corrupción continuara indefinidamente.
El Creador que había dado vida al mundo, ahora planeaba un juicio que lo reiniciaría todo. Los Nefilim, gigantes y misterios en la tierra. Entre los elementos más enigmáticos del mundo antes del diluvio, está la mención de los Nefilim. La Biblia los describe como héroes de la antigüedad, hombres famosos, y los relaciona con la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El término hebreo Nefilim puede traducirse como los caídos o los que hacen caer a otros, lo que ha dado lugar a muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. Una de las visiones más populares es que los Nefilim fueron el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas. Esta interpretación los presenta como seres híbridos, mitad angelicales y mitad humanos, con habilidades y conocimientos fuera de lo común. Serían criaturas de fuerza sobrehumana, con una inteligencia que superaba a la de los hombres y un carisma que les daba autoridad natural. Otra interpretación los considera descendientes de la mezcla entre la línea de Set, que era fiel a Dios, y la línea de Caín, que se había apartado de él. Según esta visión, los Nefilim no necesariamente eran gigantes físicos, sino hombres poderosos y líderes de gran influencia que surgieron de esta unión. Esta mezcla simbolizaría la pérdida de la pureza espiritual y la corrupción del plan divino para la humanidad. De cualquier modo, los Nefilim son presentados como seres extraordinarios. La Biblia los llama héroes, lo que sugiere que realizaron grandes hazañas de fuerza o valentía, y los llama hombres famosos, lo que implica que sus nombres eran conocidos en todo el mundo. Imagina un mundo en el que estas figuras caminaban entre los humanos comunes, destacando por su tamaño, fuerza o sabiduría. Probablemente se convirtieron en reyes, guerreros o líderes de clanes, dominando territorios y tomando decisiones que afectaban a miles de personas. Su presencia pudo haber acelerado el desarrollo del mundo antediluviano. Si tenían conocimientos superiores, es posible que introdujeran innovaciones en la construcción de ciudades, en la metalurgia, e incluso en áreas como la medicina y la astronomía. Tal vez enseñaron técnicas de ingeniería avanzada que permitieron levantar monumentos y estructuras colosales que hoy nos parecerían imposibles para la época. Pero junto con este avance, también pudieron traer corrupción, usando su poder para oprimir, someter y extender la violencia. La Biblia sugiere que su aparición coincidió con el aumento de la maldad en la tierra, como si su existencia hubiera acelerado la caída moral de la humanidad. Si eran fruto de una unión contraria al diseño de Dios, su misma presencia representaba una transgresión del orden natural. Esto pudo haber sido una de las razones por las que Dios decidió enviar el diluvio, para limpiar la tierra de esta corrupción generalizada. De manera intrigante, el texto bíblico dice que había Nefilim en aquellos días y también después, lo que abre la posibilidad de que algunos sobrevivieran al diluvio o reaparecieran en tiempos posteriores. Esto ha llevado a muchos a especular que los gigantes mencionados en otras partes de la Biblia, como los que habitaban Canaán en tiempos de Josué, podrían ser sus descendientes. Los Nefilim siguen siendo un misterio fascinante, un recordatorio de que el mundo antiguo no era simple ni primitivo, sino un lugar lleno de maravillas, secretos y fuerzas espirituales en juego. Son una pieza del rompecabezas que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del plan de Dios y el conflicto entre el bien y el mal que ha estado presente desde los primeros días de la humanidad. La decisión divina, el anuncio del diluvio. A medida que la maldad crecía sin freno, el corazón de Dios se llenó de dolor. La Biblia describe esta escena con palabras que nos permiten vislumbrar la tristeza del Creador. El Señor vio que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solamente hacia el mal todo el tiempo. Y entonces el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, y le dolió en el corazón. Esta descripción es profundamente humana y conmovedora, pues nos muestra que Dios no es indiferente al rumbo de la historia. Él siente, sufre y se duele al ver a la humanidad corromperse. Imagina este momento. El Dios que formó al hombre del polvo, que sopló en su nariz aliento de vida,
Ahora observa cómo la violencia y la injusticia lo llenan todo. Era como un padre viendo a sus hijos destruirse mutuamente, eligiendo caminos que los llevan a la ruina. Dios podría haberlos obligado a cambiar, pero hacerlo habría anulado su libertad, y el amor verdadero solo puede existir si hay libre albedrío. Así que, con un pesar profundo, toma una decisión radical. Dijo: voy a borrar de la faz de la tierra al hombre que he creado. Esta decisión no fue tomada en un arrebato de ira, sino con la seriedad de un cirujano que debe amputar un miembro para salvar la vida del paciente. La corrupción se había extendido tanto que no quedaba otra alternativa. Sin embargo, incluso en ese momento de juicio, brilló un destello de esperanza. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé era diferente. Era un hombre justo, íntegro, que caminaba con Dios en medio de una generación perversa. Dios lo eligió para ser el medio de salvación, el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad. Le reveló su plan. Enviaría un gran diluvio que cubriría toda la tierra, destruyendo a los hombres y animales, pero preservaría a Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Dios le dio instrucciones específicas para construir un arca, un barco de dimensiones colosales, capaz de albergar a su familia y a parejas de cada especie de animal. Imagina lo abrumador que debió haber sido para Noé escuchar esto por primera vez. Saber que el mundo entero sería destruido y que él tenía la responsabilidad de salvar la vida en la tierra era una carga inmensa. Pero Noé creyó en Dios y obedeció. El arca se convirtió en un símbolo de misericordia en medio del juicio. Mientras el mundo continuaba en su desenfreno, Noé trabajaba en su enorme proyecto, martillo en mano, cada golpe de madera resonando como una advertencia para su generación. Probablemente la gente lo ridiculizó, lo llamó loco, se burló de su fe, pero él perseveró durante años, tal vez décadas, hasta que el arca estuvo lista. Esta historia es un recordatorio solemne de que la paciencia de Dios tiene un límite. Él es lento para la ira y abundante en misericordia. Pero cuando la maldad llega a su punto máximo, actúa. Al mismo tiempo, la historia de Noé es un mensaje de esperanza. Aún en los días más oscuros, Dios mantiene un remanente fiel y ofrece una salida para quienes eligen caminar con Él. La construcción del arca, un proyecto de fe y perseverancia. Cuando Dios le habló a Noé y le dio las instrucciones para construir el arca, no le pidió algo pequeño. Le dio medidas exactas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, lo que en medidas modernas equivale a unos 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Era, sin duda, un proyecto monumental, algo que nunca antes se había visto en la tierra. Imagina el impacto que tuvo esta orden en Noé y en su familia. Él debió reunirlos y decirles: Dios me ha hablado. Vamos a construir un barco gigantesco, porque pronto caerá tanta agua que todo el mundo quedará cubierto. Para una generación que probablemente nunca había visto llover, pues el texto bíblico sugiere que la tierra era regada por neblina y no por lluvia, aquello debía sonar imposible, hasta absurdo. La construcción del arca fue mucho más que un desafío técnico. Fue una prueba de fe diaria. Noé trabajó en este proyecto durante décadas, posiblemente más de 100 años, enfrentando las burlas, el escepticismo y la indiferencia de quienes lo rodeaban. Cada golpe de martillo, cada árbol talado y cada tablón colocado eran actos de obediencia y confianza en la palabra de Dios. Día tras día, bajo el sol y el cansancio, Noé persistió, convencido de que lo que Dios había dicho se cumpliría, aun cuando el cielo permanecía despejado. El proceso de construcción en sí debió haber sido impresionante. La Biblia dice que el arca fue hecha de madera de gofer, aunque no sabemos con certeza a qué especie corresponde hoy. Algunos creen que pudo haber sido ciprés o cedro, maderas resistentes y duraderas, ideales para soportar las aguas. La estructura incluía 3 niveles, compartimentos internos para organizar a los animales y provisiones,
una puerta lateral y una ventana en la parte superior para ventilación. Todo el arca estaba cubierta con brea por dentro y por fuera para impermeabilizarla. Más que un barco de navegación, era un gigantesco cofre flotante, diseñado para sobrevivir a la violencia de un diluvio global. Reunir todos los materiales necesarios debió ser una tarea titánica. Tal vez Noé tuvo que recorrer grandes distancias para encontrar suficiente madera y organizar un sistema para transportarla. La producción de brea, usada como sellador, habría requerido mucho trabajo. Y aunque la Biblia no menciona ayudantes externos, es posible que Noé haya contratado obreros, quienes trabajaban por un salario sin necesariamente creer en el propósito del proyecto. Cada tablón colocado, cada viga levantada, se convirtió en una señal visible para el resto de la humanidad de que algo extraordinario se avecinaba. Con el paso de los años, el arca debió convertirse en el centro de atención de toda la región. Era imposible ignorarla. Su tamaño gigantesco destacaba en el horizonte. Personas de lugares lejanos quizá viajaban para ver aquella enorme estructura, preguntándose qué estaba construyendo Noé. Algunos habrán sentido curiosidad sincera, otros habrán reído y lo habrán llamado loco. Pero mientras trabajaba, Noé no guardaba silencio. La Biblia lo llama predicador de justicia, lo que implica que además de construir, advertía a sus contemporáneos sobre el juicio que se acercaba y los llamaba al arrepentimiento. Cada día de construcción era también un día de oportunidad para que otros se unieran a Noé en su fe. Pero el mundo no escuchó. La gente continuaba con su vida cotidiana, comiendo, bebiendo y casándose, sin prestar atención a la advertencia. Así, el arca no fue solo un proyecto de ingeniería avanzada, sino un mensaje silencioso pero contundente. Un símbolo de que Dios siempre provee un camino de escape para quienes confían en Él. Los últimos días, la calma antes de la tormenta. Después de tantos años de esfuerzo y obediencia, el arca finalmente estaba terminada. Era una estructura colosal, lista para cumplir su propósito. Noé, con 600 años de edad, escuchó la orden definitiva de Dios. Entra en el arca, tú y toda tu familia, porque eres el único justo en esta generación. Imagina ese momento. El arca se alzaba imponente en medio del paisaje, una advertencia silenciosa de lo que estaba por venir. A su alrededor, la gente seguía con su vida normal, ajena al peligro. Comían, bebían, celebraban bodas y continuaban con sus negocios, sin prestar atención a la predicación de Noé, ni al mensaje de arrepentimiento que había repetido durante décadas. Entonces comenzó algo extraordinario, algo que debió dejar sin palabras a cualquiera que lo presenciara. Animales de todas las especies comenzaron a llegar desde diferentes lugares, como si una mano invisible los guiara. Venían en pares, macho y hembra, caminando de forma ordenada, sin pelear ni desobedecer, entrando al arca en silencio. Imagina la escena: leones, elefantes, aves, reptiles, insectos y todo tipo de criaturas avanzando pacíficamente hacia la gran embarcación. Fue un espectáculo que debió conmover incluso a los más escépticos. Era como si toda la creación reconociera lo que estaba a punto de suceder. Durante 7 días, Noé y su familia se dedicaron a acomodar a los animales en sus compartimentos, organizar el alimento, el agua y todo lo necesario para la supervivencia durante un tiempo indefinido. Dentro del arca, el ambiente debió estar lleno de sonidos, rugidos, balidos, aleteos, zumbidos. La familia de Noé trabajaba sin descanso, pero también debía sentir la presión emocional de saber que el destino del mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras tanto, fuera del arca, el mundo seguía igual. Algunos quizás se acercaron a curiosear, tal vez riéndose del espectáculo de ver a los animales entrar de 2 en 2. Otros pudieron haberse sentido intrigados o asustados, pero no lo suficiente como para cambiar de vida. Nadie entró al arca aparte de la familia de Noé. Y entonces ocurrió algo solemne. Dios mismo cerró la puerta del arca. No fue Noé quien la cerró.
Con ese acto, el destino de la humanidad quedó sellado. La oportunidad de arrepentirse había terminado. Dentro del arca, Noé y su familia esperaban en silencio. El cielo seguía despejado, y no había señales de lluvia. Ese lapso debió ser un tiempo de fe pura, en el que cada minuto parecía eterno. Seguramente se miraban entre ellos, conscientes de que habían obedecido, pero sin saber exactamente cómo y cuándo comenzaría todo. Era la calma absoluta, una quietud que solo podía significar que algo inmenso estaba a punto de suceder. Este momento final antes del diluvio es una de las escenas más conmovedoras de toda la narrativa bíblica. Nos enseña cómo los seres humanos pueden ignorar las advertencias divinas hasta que es demasiado tarde. Jesús mismo comparó esos días con los que antecederán su regreso, días en los que la gente seguirá con su vida cotidiana sin darse cuenta de lo que está a punto de ocurrir. Sin embargo, también es un recordatorio de que Dios es fiel. Había prometido enviar el diluvio y lo haría, pero también había prometido salvar a Noé y su familia, y cumpliría esa promesa. El arca, terminada y sellada, era más que un barco. Era un símbolo de gracia en medio del juicio, una señal visible de que, aun en los momentos más oscuros, Dios prepara un camino de salvación para quienes eligen confiar en Él. En ese silencio antes de la tormenta, el arca permanecía inmóvil, esperando el primer golpe de lluvia que anunciaría el comienzo de una nueva etapa para la humanidad. El diluvio comienza. El mundo sumergido. Llegó el día señalado. La Biblia dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17, las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas de los cielos se abrieron. No era simplemente una lluvia ligera. Era como si el cielo entero se hubiese partido en dos, y el agua cayera en torrentes, al mismo tiempo que desde las profundidades de la tierra surgían ríos incontenibles. Era el fin del mundo tal como lo conocían. Imagina ese cielo antes tan sereno, ahora cubierto de nubes negras que rugían con truenos. La lluvia no caía en gotas, sino en cortinas espesas que cegaban la vista. El sonido era ensordecedor, el golpe del agua contra la tierra, el estruendo de los truenos, el rugir de los ríos desbordados. Las personas fuera del arca, incrédulas hasta el último momento, debieron correr desesperadas buscando refugio. Los gritos se mezclaban con el estrépito de la naturaleza desatada. Ciudades enteras fueron barridas en cuestión de horas, y con ellas el conocimiento, la cultura y el esplendor de toda la civilización antediluviana. Dentro del arca, Noé y su familia debieron escuchar el clamor de los que habían rechazado las advertencias, y ese sonido debió quedar grabado en su memoria para siempre. El arca comenzó a moverse, levantada del suelo por las aguas que crecían sin descanso. La enorme embarcación, que había sido motivo de burla y risas, ahora era la única esperanza de vida en un mundo que se estaba ahogando. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no se detuvo. Las aguas subieron hasta cubrir incluso las montañas más altas. La tierra estaba irreconocible, montes desmoronándose, valles desapareciendo, el paisaje entero siendo rediseñado por la fuerza de las aguas. Es posible imaginar erupciones, terremotos y tsunamis, formando parte de este cataclismo, como si el planeta entero estuviera siendo sacudido y purificado. La vida dentro del arca no era fácil. 8 personas cuidando de miles de animales, soportando el rugir del agua, el balanceo de la embarcación y el olor intenso del encierro. Debieron pasar días de oscuridad absoluta, donde la única luz era la fe que los sostenía. Era un encierro lleno de incertidumbre, pero también de confianza. Cada amanecer que escuchaban la lluvia golpear el techo, era un recordatorio de que el juicio continuaba, pero también de que estaban a salvo. El arca se convirtió en un símbolo viviente de la fidelidad de Dios. A pesar de lo caótico y aterrador del diluvio, esa gigantesca estructura de madera flotaba intacta, llevando en su interior las semillas de un nuevo comienzo. Era como un útero protector que preservaba el futuro de la humanidad y de la creación misma.
El diluvio no solo fue el juicio final sobre una generación corrupta, fue también el acto de limpieza que daría paso a una nueva etapa en la historia del mundo. Cuando las aguas finalmente descendieran, el mundo que quedaría sería distinto, transformado. Pero dentro del arca viajaba la promesa de Dios, la prueba de que Él siempre deja un remanente para reconstruir, para empezar de nuevo. La vida en el arca, sobreviviendo en medio del diluvio. Mientras afuera todo era destrucción, dentro del arca la vida tampoco era fácil. Solo 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, tenían que cuidar a miles de animales, todos encerrados en un enorme barco que se movía sin parar por la tormenta. Cada día era de trabajo constante. Tenían que alimentar a cada animal según su especie, separar a los depredadores de sus presas y asegurarse de que todos estuvieran sanos. Era como administrar un enorme zoológico en medio del mar. El olor dentro del arca seguramente era muy fuerte. Tantos animales en un espacio cerrado significaban que la limpieza debía ser diaria. La familia de Noé debía pasar gran parte del tiempo retirando desechos y manteniendo el lugar lo más limpio posible para evitar enfermedades. La oscuridad era otro reto. Había solo una ventana en la parte superior, así que la mayor parte del interior estaba en penumbra. Probablemente usaban antorchas para poder moverse y trabajar en los 3 niveles del arca. El ruido era constante. El golpeteo de la lluvia sobre el techo, el rugir de las aguas, los relámpagos y truenos, y los sonidos de miles de animales al mismo tiempo. Debía ser un ambiente abrumador. Además, el arca se balanceaba con cada ola, lo que podía causar mareos y hacer que incluso tareas simples se volvieran complicadas. Psicológicamente, la experiencia era dura. Sabían que eran los únicos sobrevivientes de toda la humanidad. La vida de cada especie dependía de ellos. Seguramente se preguntaban cuánto tiempo estarían allí, qué encontrarían cuando por fin salieran y si el mundo sería habitable otra vez. A pesar de todo esto, también hubo momentos de asombro. Poder ver de cerca animales salvajes, observar sus comportamientos y cuidarlos debió ser algo impresionante. Pero lo más importante era que sentían la protección de Dios. Cada día que pasaban a salvo dentro del arca era una confirmación de que Dios estaba con ellos, guiándolos y sosteniéndolos. Esa fe era lo que los mantenía firmes. La vida en el arca era una imagen de lo que vendría después del diluvio, un nuevo comienzo. Humanos y animales convivían en un mismo lugar, dependiendo unos de otros y de Dios para sobrevivir. Cada día dentro del arca era un recordatorio de que la gracia de Dios estaba preservando la vida para el futuro. Era un tiempo de aprendizaje, de cuidado y de confianza, mientras afuera el mundo era transformado por completo. Las aguas bajan, señales de esperanza. Después de 150 días de un mundo cubierto de agua, finalmente algo comenzó a cambiar. La Biblia dice que Dios hizo soplar un viento sobre la tierra, y las aguas empezaron a descender. Ese viento, tal vez acompañado de movimientos en la tierra, marcó el inicio de un nuevo capítulo. Dentro del arca, Noé y su familia seguramente sintieron que el balanceo constante se hacía más suave, que el ruido de las olas iba disminuyendo. Debió ser un momento de alivio, una señal de que el juicio estaba llegando a su fin. Poco a poco, el arca dejó de moverse sin rumbo y encontró un lugar donde descansar. En el día 17 del 7º mes, la gran embarcación se detuvo en los montes de Ararat, en lo que hoy conocemos como Turquía. Imagina la escena, un enorme barco posado sobre una montaña, rodeado por un inmenso mar que empezaba a retirarse. Era una señal visible de que Dios estaba cumpliendo lo que había prometido. Sin embargo, Noé no podía salir del arca de inmediato. Aunque las cimas de las montañas se hicieron visibles, todavía había agua en muchas partes de la tierra. Comenzó entonces un tiempo de espera. Pasaron 40 días, y Noé decidió abrir la ventana del arca y soltar un cuervo. Este ave iba y venía,
pero no dio una señal clara de que la tierra estuviera lista. Luego Noé soltó una paloma. La paloma regresó sin encontrar un lugar para posarse, lo que significaba que aún no había tierra firme disponible. 7 días después, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez regresó con una hoja verde de olivo en su pico. Esa pequeña hoja fue una señal enorme. La vida estaba volviendo a la tierra. Imagina la alegría de Noé y su familia al ver que los árboles comenzaban a retoñar y que la tierra estaba recuperando su fertilidad. Otra semana pasó, y Noé soltó a la paloma una tercera vez, pero esta vez no regresó. Era la confirmación de que ya podía vivir fuera del arca. Finalmente, en el primer día del primer mes del año 601 de Noé, las aguas se habían secado. Noé quitó la cubierta del arca y vio un mundo completamente renovado. Después de más de un año encerrado, pudo contemplar la tierra limpia, lavada por las aguas. Sin embargo, no salió por su cuenta. Esperó hasta que Dios le dio la orden. 57 días después, Dios le habló y le dijo que saliera, junto con su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos y todos los animales. Ese tiempo de espera fue una lección de paciencia y confianza. Aunque Noé podía ver señales de que todo estaba listo, prefirió aguardar la confirmación de Dios antes de actuar. Esta parte de la historia nos enseña que no basta con ver señales de esperanza. Debemos también buscar la guía divina para dar el siguiente paso. El descenso de las aguas no solo significó el fin del diluvio, sino el comienzo de una nueva era. Los paisajes habían cambiado, los ríos y montañas eran diferentes, y probablemente el clima también se había transformado. Era un mundo nuevo, un lienzo en blanco para comenzar otra vez. Cada detalle, el viento que secó la tierra, la paloma con la hoja de olivo, la orden final de Dios, fue un recordatorio de que el Creador no se había olvidado de ellos. Noé y su familia estaban a punto de pisar la tierra renovada, llevando consigo la esperanza de un nuevo comienzo y la responsabilidad de repoblar y cuidar el mundo bajo un pacto renovado con Dios. Un nuevo mundo. El primer arco iris. Cuando Noé y su familia finalmente salieron del arca, lo que encontraron fue un mundo totalmente diferente. El paisaje que conocían había desaparecido, y ahora se encontraban frente a una tierra nueva, tallada por las aguas del diluvio. El aire debía sentirse puro, fresco, como si la lluvia hubiera limpiado todo rastro del pasado. La vegetación apenas comenzaba a brotar, pequeñas señales de que la vida estaba volviendo. Cada paso sobre esa tierra húmeda debía sentirse como el comienzo de algo sagrado. Lo primero que hizo Noé al salir fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Este acto fue su manera de agradecerle por haberlos protegido y guiado hasta ese momento. Imagina la escena. 8 personas arrodilladas en la cima de una montaña, ofreciendo el primer sacrificio en un mundo que acababa de renacer. Debió haber sido un momento de profunda emoción, un instante de silencio, lágrimas y gratitud. Dios respondió a ese acto de adoración estableciendo un nuevo pacto con la humanidad. Prometió que nunca más destruiría toda la tierra con un diluvio. Dijo que mientras existiera la tierra, siempre habría siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Era una promesa de estabilidad, de que la creación seguiría su curso y la humanidad tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Para confirmar su promesa, Dios hizo algo que debió dejar a todos sin palabras. Puso su arco en las nubes. Por primera vez en la historia, apareció un arco iris iluminando el cielo. Imagina el asombro de Noé, de sus hijos y de sus esposas al ver cómo, tras la tormenta, los rayos de sol creaban esa franja de colores brillantes. Cada color era como una palabra de esperanza escrita en el cielo. Era un recordatorio visual de que Dios había hecho un pacto de misericordia. El arco iris se convirtió en un símbolo eterno de ese acuerdo. Cada vez que las nubes se oscurecieran y comenzara a llover, Noé y sus descendientes podrían mirar al cielo y recordar que Dios no volvería a destruir toda la tierra de esa manera. El arco iris también tiene un significado profundo.
El arco, que normalmente es un arma, ahora apunta hacia el cielo, como si Dios hubiera colgado su arma de juicio, mostrando que la paz había sido restaurada. Para la familia de Noé, esa visión debió traer paz y consuelo. Ahora podían trabajar la tierra, criar a sus hijos y repoblar el mundo con la certeza de que estaban bajo el cuidado de Dios. La orden fue clara: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Esta era su gran misión, su oportunidad de comenzar de nuevo con un corazón agradecido y consciente de las consecuencias del pecado. El primer arco iris fue mucho más que un fenómeno natural, fue un mensaje divino, un recordatorio de que aún después del juicio, la gracia de Dios sigue presente. Era la señal de que, sin importar cuán densas sean las nubes o cuán oscura sea la tormenta, la luz de Dios siempre puede atravesar la oscuridad y llenar el cielo de esperanza. Lecciones del diluvio. Lo que podemos aprender hoy. La historia del diluvio no es solo un relato de destrucción, es también una de las narraciones más ricas en enseñanzas de toda la Biblia. Nos muestra el corazón de Dios, el valor de la fe y la necesidad de tomar decisiones correctas, incluso en tiempos difíciles. Primero, el diluvio nos recuerda que el pecado es algo serio. La corrupción del mundo había llegado a tal punto que fue necesario un reinicio completo. Esto nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias y que si el mal no se detiene, puede llevar a la ruina personal y colectiva. También nos muestra la importancia de la obediencia. Noé es un ejemplo impresionante de fe y perseverancia. Construyó el arca durante décadas, a pesar de las burlas y la incredulidad de quienes lo rodeaban. Su historia nos invita a confiar en Dios incluso cuando lo que Él pide parece extraño o difícil de entender. Vemos también la paciencia de Dios. Antes de enviar el diluvio, dio tiempo para que la gente cambiara de rumbo. La advertencia estaba ahí, pero pocos la escucharon. Esto revela que Dios no se complace en el juicio, sino que desea que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Otra lección es que Dios siempre provee una salida en medio del juicio. El arca fue un refugio seguro en medio de las aguas, un símbolo de la gracia que Dios ofrece para resguardar a los que confían en Él. La fe es otra enseñanza central. Hebreos dice que Noé construyó el arca movido por temor reverente, aunque nunca había visto llover. Eso nos recuerda que la verdadera fe actúa antes de ver los resultados. La historia también destaca el valor de un remanente fiel. Aunque el mundo entero estaba corrompido, Dios usó a una sola familia para preservar la vida en la tierra. Esto nos anima a ser parte de ese pequeño grupo que se mantiene firme aunque la mayoría se aleje de Dios. El diluvio fue un fin, pero también un nuevo comienzo. La tierra fue limpiada y renovada, y Noé tuvo la oportunidad de empezar de nuevo con su familia. Esto nos recuerda que Dios puede traer restauración incluso después de las peores tormentas de nuestra vida. Otra lección es la responsabilidad de cuidar la creación. Noé fue el encargado de preservar a los animales y asegurarse de que cada especie sobreviviera. Del mismo modo, nosotros tenemos la tarea de ser buenos administradores del mundo que Dios nos confió. El relato también nos advierte sobre el peligro de la complacencia. Jesús dijo que en los días de Noé, la gente vivía como si nada pasara, hasta que llegó el diluvio. Nos invita a estar atentos y preparados espiritualmente, porque el juicio puede llegar de manera repentina. El arco iris nos recuerda la fidelidad de Dios. Cada vez que aparece, es una señal de que Él cumple sus promesas y que su misericordia sigue vigente. La historia también resalta el valor de la familia. Dios no solo salvó a Noé, sino a todos los que estaban con él. Esto subraya la importancia de fortalecer la fe dentro de nuestro hogar. Por último, el relato nos muestra que el progreso humano sin principios puede llevar a la destrucción. La sociedad antediluviana era avanzada, pero moralmente corrupta. Esto es un llamado de atención para nosotros, que vivimos en una época de grandes avances tecnológicos pero enfrentamos retos éticos y espirituales.
La historia del diluvio es un recordatorio de que Dios es amoroso, pero también justo. Nos invita a vivir de manera recta, a mantener la fe en tiempos de prueba y a buscar su guía en cada decisión. Es un mensaje de advertencia, pero también de esperanza. Incluso en medio del juicio, la gracia de Dios está disponible para quien quiera recibirla.